Entonces, miren, buenos días. Yo les decía ayer que íbamos a revisar el tema de órganos y sistemas del cuerpo humano y las enfermedades que se asocian a ellos. Pero antes de eso, yo tengo que ver qué tan familiarizados ustedes están con todo eso. Cuando les haga preguntas, les voy a poner puntos, ¿eh? Entonces, les conviene a ustedes participar, que veo que se quedan callados. Alguien que me diga qué es eso de órganos, sistemas. ¿Saben de lo que estamos hablando? Dime, Erison. Eso es un sistema. Pero vamos a comenzar desde lo más simple. Ustedes recuerdan que el objeto de estudio de la biología es la vida y que la vida es una forma compleja de organización de la materia y la energía. Nosotros cuando abordamos el estudio de las ciencias naturales, lo llevamos a cabo desde una jerarquía de complejidad. Pasamos de lo más simple a lo más complejo. En términos biológicos, ¿qué es lo más simple? Y por debajo de una célula. Recuérdense. No, antes de eso, entre uno y otro. ¿De qué están hechas las células? ¿De qué estamos hechos nosotros? Obviamente, pero ¿de qué materia? ¿Cuál es el principal elemento que compone los tejidos de los seres vivos? ¿Qué le pasa a la carne si usted le echa gasolina y le prende fuego? ¿En qué se convierte? ¿Pero en qué se convierte cuando se quema? ¿Eh? ¿En qué? Y antes de que se convierta en ceniza, ¿en qué se convierte? Ay, mi madre. Cuando se pone negra, ¿y cómo se le dice a eso negro? No es carbón que se le dice a eso. ¿Mm? No, lo que se quema se convierte en carbón. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Entonces, ¿cuál es el principal elemento que forma los tejidos vivos? ¿Cómo se llama ese elemento? Carbono, ¿verdad? A ustedes le dieron química. Ustedes saben lo que es el carbono, ¿verdad? Que es uno de los cuestionamientos que yo tengo con este método de educación a distancia. Que yo quiero hablarle a ustedes de órganos, sistemas y enfermedades, pero ustedes no saben lo que son los bioelementos y las biomoléculas. Entonces, si vamos desde lo más simple a lo más complejo, lo más simple es los elementos, ¿verdad? Y en el caso de los seres vivos, el principal elemento que los constituye es el carbono. Porque esos elementos que se llaman bioelementos, se dividen a su vez en primarios, secundarios y oligoelementos. Los bioelementos primarios son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el azufre
y el fósforo son los que más abundan en los seres vivos. ¿Por qué? Porque se combinan para formar biomoléculas. Las biomoléculas son carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, básicamente. Entonces, esos bioelementos que se combinan formando biomoléculas son los que a su vez constituyen finalmente las células. ¿Se entiende hasta ahí? Ok, entonces ya llegamos a la célula. Las células de un mismo tipo forman tejidos. Los tejidos se catalogan de acuerdo a su origen en el embrión. Ustedes saben, porque lo vimos en reproducción humana, que cuando el óvulo y el espermatozoide se combinan en un fenómeno denominado fecundación, se produce un cigoto. Ese cigoto sigue creciendo, se implanta en la pared del útero y desarrolla dos polos, dos partes. Una corresponde a la placenta y otra corresponde al embrión. En ese embrión hay tres capas. Una por fuera, que es como la cácara, ¿verdad? La de afuera, que se llama ectodermo. Y el ectodermo da lugar a básicamente dos tipos de tejidos. Tejido nervioso y la piel. La piel es un tejido epitelial especial. Después vamos a ver otros tejidos epiteliales que tienen otro origen. ¿Ok? Debajo del ectodermo está el mesodermo en el medio. Meso en griego, el prefijo, ¿verdad? Quiere decir en el medio. Y del mesodermo se derivan los tejidos conectivos, incluyendo el tejido muscular, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso y los elementos formes de la sangre. Finalmente, dentro del embrión, en la capa más interna, está el endodermo, y del endodermo se derivan entonces todos los otros epitelios, los que forman la cubierta interna de los órganos huecos. Por ejemplo, el tubo digestivo, que es un tubo que va desde la boca hasta el ano, está cubierto de un tejido de origen endodérmico que se llama epitelio. A esos epitelios que cubren tejido hueco, órganos huecos, se les llama mucosa. Y a los epitelios que forman el grueso de los órganos sólidos se les llama parénquima. Hasta ahí se entiende. Esto es solamente la introducción al tema. Se supone que ustedes deben de estar familiarizados. Dime, Erison. Dime, Erison. Desde la boca hasta el ano, la mucosa. No te apures que estamos grabando la clase para que ustedes la vean las veces que la tienen que ver. Como yo les digo, yo soy muy crítico con este asunto de la clase esta a distancia, porque ustedes tienen una serie de lagunas y a mí me parece absurdo que lo pongan a manejar conceptos complicados como órganos, sistemas y enfermedades si ustedes no saben todavía lo que son tejidos, ¿verdad? Pero bueno, hasta aquí se entiende. No tienen que memorizar inmediatamente estos términos. Ustedes lo que hacen ahora es, después que terminemos, ustedes ven o ahora mismo van tomando nota de cuáles son las palabras que ustedes no conocen, porque esa es una de las bases de cualquier técnica de estudio, el vocabulario, y entonces ustedes buscan eso y se van familiarizando con eso. Mientras tanto, yo lo que quiero es que ustedes tengan una idea general. ¿Ok? Tienen que hablar porque no sé si me están entendiendo, si no me hablan. A lo mejor se durmieron.
Entonces, hasta aquí estamos claros. Fíjense, hablamos de elementos, hablamos de biomoléculas, hablamos de células, hablamos de tejidos. Estamos hablando de los tejidos y nos fuimos al embrión. ¿Ok? Entonces los tejidos se combinan y forman órganos. ¿Ok? Entonces, esos órganos, ya yo les dije a ustedes lo que preguntaba uno de sus compañeros, que decía que no entendía, que los órganos huecos están cubiertos por un tejido derivado del endodermo, que es la mucosa, que es un tipo de epitelio, se le llama a ese tejido. Mientras que los órganos sólidos tienen dos componentes. Yo le decía el parénquima, que es de origen endodérmico, y el mesénquima, que es de origen mesodérmico. ¿Qué quiere decir eso de mesénquima? Bueno, si usted tiene un órgano, por ejemplo el hígado, cuando usted come hígado de vaca, usted se da cuenta que tiene cartílago, ¿verdad? Y a veces usted ve que tiene una venita en el medio, ustedes no se han dado cuenta de eso. No han comido hígado nunca. Tienen que hablar porque yo no adivino. ¿Tú comes con los ojos cerrados? Es una buena costumbre, usted ve lo que se está comiendo. Y si te cae una cucaracha en el plato, ¿te la comes? ¿Cómo es? Entonces, si tú tienes un órgano, ese órgano necesita no solamente las células que lleven a cabo su función, sino necesita que le llegue oxígeno a través de vasos sanguíneos. Entonces ese órgano tiene que tener vasos sanguíneos. Y tiene que tener un tejido que mantenga esas células especializadas unidas. Y a eso que le llamamos mesénquima. ¿Ok? Eso es un tejido conectivo. Tiene origen mesodérmico. Ustedes se recuerdan las tres capas del embrión. Endodermo, del griego endo, por dentro, ¿verdad? Mesodermo, en el medio. Ectodermo, por fuera. Hagan un mapa conceptual de eso para que no se le olvide. Entonces, vimos los tejidos, llegamos a los órganos. Los órganos forman, como decía, ¿quién era Clipio Erickson? O Ronald. Cuando hablábamos bueno, ¿qué son los sistemas? Los sistemas son conjuntos de órganos que llevan a cabo una función determinada. Yo les decía a ustedes en una reunión anterior que los seres vivos desempeñamos básicamente tres funciones: función de nutrición, función de relación y función de reproducción. Y cada una de esas funciones es llevada a cabo por un sistema de órganos que tienen tejidos especiales para eso. La función de nutrición, por ejemplo, incluye la respiración, la circulación, la digestión y la excreción. Y para cada una de ellas hay un sistema especializado. Tenemos el sistema gastrointestinal, ¿verdad? O el sistema digestivo para la digestión y excreción. Tenemos el sistema respiratorio para la función, valga la redundancia, de respiración. Y tenemos el sistema cardiovascular para la circulación. Porque usted, un ser vivo, formado de materia y energía, tiene que mantener ese equilibrio de materia y energía que es usted mismo. Y para eso tiene que estar ingiriendo alimentos. Y los alimentos son lo que hacen. Le dan a usted materia y energía. La gasolina del carro. ¿Alguno de ustedes tiene un familiar que sea diabético? ¿Cuál es? ¿Alguno de ustedes ha visto qué ocurre con un diabético cuando le da mucha insulina o cuando le baja el azúcar? ¿Alguno de ustedes le ha dado un yello a la hembra, que generalmente que le da? ¿No se han puesto malas alguna vez por no desayunarse? Arlene. Jamie. Te ha dado un mareo. Se te puso negro y te pusiste sudorosa, ¿verdad?
Bueno, eso es lo que ocurre cuando bueno, eso generalmente es lo que ocurre cuando usted se queda sin combustible, porque la fuente primaria de energía de nosotros son los carbohidratos. Entonces usted ve que le dicen, le bajó el azúcar, y le dan un dulce. Usted fue al liceo sin desayunarse y se puso a jugar basquetbol y le dio una sirimba y cayó. Lo que ocurrió en el cuerpo fue eso. Ese sistema, que es el que lo mantiene a usted funcionando a través de la ingesta de alimentos y la extracción de energía de esos alimentos, pues no encontró con qué trabajar y el carro se detuvo. Como un carro cuando se le da un motor, cuando se le acaba la gasolina. Así somos nosotros. ¿Ok? Se entiende hasta aquí lo que son órganos, sistemas, tejidos. Entonces, ¿qué pasa? Todo eso se enferma. ¿Qué ustedes creen? ¿Qué es la enfermedad? Alguien, construyame una definición de enfermedad. ¿Qué es eso de enfermedad? Dime, Jamie, ¿qué es una enfermedad? ¿Qué es estar enfermo? Yo le hice la analogía con el carro, ¿eh? Dime, Roma. Dime, Elvin. No, en términos generales, ¿qué es una enfermedad? ¿Qué es estar enfermo en comparación con un carro? Dime. Por Dios, una emoción, no relaje. Cada vez que tú te emocionas hay que llevarte al médico. Dime, ¿cómo es? Una enfermedad es una disfunción. Si el carro está malo, lo llevan al taller de mecánica. Si usted está enfermo, lo llevan al hospital. Un sistema complejo, que es el organismo humano, deja de funcionar. Un sistema complejo, que es un vehículo de motor, deja de funcionar. Es lo mismo. ¿O no? ¿No se entiende eso? Dime, Arlene. Entonces, cuando nosotros, nuestro organismo, deja de funcionar adecuadamente, entonces se presenta una condición a la que denominamos enfermedad. Esa condición tiene manifestaciones que son de dos tipos, objetiva y subjetiva. Las manifestaciones objetivas de enfermedad se llaman signos. Se dice que son objetivas porque todo el mundo la ve. Por ejemplo, usted le da fiebre y viene su abuela o su mamá y le pone la mano y dice, ay, está caliente, tiene fiebre. Dale un acetaminofén. Ese es un signo de enfermedad. Mientras que si usted dice que le duele la cabeza por la mañana porque no quiere ir para el liceo, es usted que siente ese dolor. Si usted le dice a su abuela, ay, me duele la cabeza, no voy para el liceo hoy, ella le cree. Porque es usted que siente el dolor. Entonces eso es lo que se dice una manifestación subjetiva de enfermedad. Y a esa manifestación se le llama síntoma. ¿Ok? ¿Entendieron? Cuando hay, pero ya eso desde el punto de vista clínico, lo que estudio en medicina, que yo se la recomiendo, es la mejor carrera que hay. Cuando esos síntomas y signos se suman, producen lo que se llama un síndrome. Y eso es lo que ve el médico cuando usted va a donde él. Él ve esos síntomas, esos signos, y añade una serie de medidas para llegar a un diagnóstico. El diagnóstico es decir, cuál es la enfermedad que usted tiene.
ponerle el nombre y el apellido. Después que usted llega a un diagnóstico, pues establece un tratamiento. Entonces, ya entrando de lleno en lo que son las enfermedades, podemos clasificarlas, teniendo en cuenta dos elementos básicos. En clínica se dice que los trastornos corporales podemos dividirlos en dos grandes grupos desde el punto de vista anatómico, o sea, trastornos que se pueden ver en el microscopio, que son el objeto de estudio de la anatomía patológica, que son las inflamaciones. Cuando hay una inflamación de un órgano, se pone el sufijo itis. Si se inflama el apéndice, decimos que hay una apendicitis. Si se inflama la trompa de Falopio, decimos que hay una salpingitis. Si se inflama el oído, decimos que hay una otitis y así sucesivamente. Entonces el sufijo itis quiere decir inflamación. Hay enfermedades que son producidas por un crecimiento anormal. Son lo que se llaman enfermedades por proliferación celular excesiva, como los cánceres y los tumores benignos. Cuando hay una enfermedad de ese tipo, se toma el órgano donde afecta y se le agrega el sufijo oma. Ok, cuando es un tumor benigno, hablamos, por ejemplo, un tumor de músculo liso, un leiomioma, un tumor de tejido adiposo, hablamos de un lipoma, que son muy frecuentes, es un crecimiento benigno. Cuando es maligno, dependiendo del tejido implicado, entonces decimos que hay carcinomas, que son tumores malignos de origen epitelial endodérmico, y sarcomas, que son tumores malignos de origen mesodérmico. La inflamación ocurre en respuesta a cualquier agresión contra el cuerpo de nosotros reacciona contra cualquier cosa que pase. Entonces, en las enfermedades infectocontagiosas, que son aquellas producidas por bacterias, virus, hongos y parásitos, hay una respuesta del cuerpo ante ese agente invasor. Y por eso, cuando a usted se le infecta la garganta, hay todo un proceso inflamatorio que se llama amigdalitis o faringoamigdalitis. Y hay una bacteria presente ahí, y al efecto de la bacteria se le suma la reacción del cuerpo. Porque el cuerpo lo que hace es defenderse. Y para defenderse, libera una serie de sustancias. Y todo ese proceso de defensa del cuerpo, que se llama inflamación, da lugar, entonces, a síntomas y signos específicos. Hay una clasificación de un señor. Hasta aquí me entienden ustedes, voy muy rápido. Hablen ahora, a ver si tenemos que echar para atrás. Ok, entonces, ¿cómo es? Ok, entonces, el proceso inflamatorio es interesantísimo. Eso es una guerra que el cuerpo hace contra lo que venga. Igual que los generales tienen estrategias y tácticas y cómo se van a manejar en el cuerpo de batalla, también en el campo de batalla, perdón, también el cuerpo de nosotros hace eso. Eso dio lugar a que un médico, Celsus, un médico romano, entonces identificara los signos de la inflamación y lo dividió en 4. Por ejemplo, si a ustedes les pica una avispa, ¿a alguno de ustedes le ha picado una avispa alguna vez? Una avispa o un pájaro, qué sé yo, lo que ustedes encuentren que pique por ahí donde ustedes viven. ¿A quién? ¿A quién más? Elvin.
¿A cuál? Ahorita vamos a entrar en ese asunto de la alergia cuando veamos las reacciones de inmunidad, que eso es interesantísimo, lo que ocurre cuando hay una alergia, lo que se llama una anafilaxis. Ok, el nacido es que se contamina. Eso se llama forúnculo y eso lo que hay ahí es una infección bacteriana añadida a la picadura. Lo que yo quería ilustrarle con la picadura a ustedes, ¿qué pasa cuando te pica una avispa? Antes de que te salga el nacido, ¿verdad? Inmediatamente te picó la avispa. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Quién fue? ¿Quién dijo dolor? Eso mismo. Dolor es lo primero que usted siente. No es dolor que siente cuando te pica una avispa, no es lo primero. Entonces, es el primer signo de la inflamación. Se liberan una serie de sustancias que estimulan terminales nerviosas libres que hay en la piel, en este caso, y tú sientes dolor. La manera que el cuerpo te dice, vete de ahí, que hay una cosa ahí que hace daño. Después del dolor, ¿qué ocurre? Antes de que se hinche, ¿qué pasa? No. Ya picazón y dolor, pónganlo junto ahí. Antes de que, inmediatamente después del dolor, ¿qué es lo que usted ve? Cuando te pica una cosa, tú sientes el dolor, ¿qué es lo primero que tú haces? Una roncha, o sea, tú miras dónde te dolió, ¿verdad? Y te mira la picada y está rojo, ¿verdad? No es eso. Se pone roja. Entonces la segunda, espérese, hombre. Entonces, esa es la segunda manifestación de inflamación. El rubor, el color rojo que coge el área inflamada. Y eso ocurre porque cuando hay una injuria, cuando hay una agresión al cuerpo, se liberan sustancias que dan lugar a que circule más sangre al área. Y como circula más sangre, se ve roja. Ok. ¿Qué más? Después que se pone roja, ¿qué pasa con la picada de la avispa? Se hincha. Exactamente. A la hinchazón de los tejidos se le llama edema. Y esa hinchazón se debe a la liberación de la misma sustancia que produce la comezón, que se llama histamina, que participa también de la reacción de anafilaxia y que da lugar a que salga líquido de los vasos sanguíneos. La histamina entonces hace que se hinche. Entonces ya usted tiene una roncha y se ve que se levanta por encima de la piel. Eso está hinchado. Y si usted le pone la mano a esa roncha, ¿qué usted siente? Ya vimos el dolor, hombre. ¿Qué tú sientes si le pones la mano a la picada esa? ¿Cómo tú la sientes? ¿Cómo la sientes? Caliente, exactamente. Entonces, ese es el cuarto signo de inflamación de Celsius, el calor. Ok. Entonces, dijimos, hay enfermedades que podemos decir que son de origen inflamatorio, hay enfermedades que son producidas por proliferación celular excesiva. Las enfermedades infectocontagiosas producen una inflamación. Y de acuerdo al lugar donde esta ocurra, se le añade el sufijo itis al órgano afectado. Ok, en el caso de las enfermedades por proliferación celular, se añade el sufijo oma, ya sea al órgano, ya sea al tejido. Cuando se trata de crecimiento benigno, pues decimos oma. Cuando se trata de crecimiento maligno, pues decimos carcinoma o sarcoma según el origen de ese crecimiento, si es epitelial o si es mesenquimatoso, o sea, si viene del endodermo y el ectodermo o si viene del mesodermo según el origen embrionario de cada tejido.
Hasta ahí nos entendemos. Hay enfermedades que resultan de que son lo que se llaman estados carenciales. Una enfermedad porque a usted le falta algo. La más famosa, la anemia, que es una disminución en la cantidad de glóbulos rojos con la subsecuente disminución en los niveles de hemoglobina producida por una serie de causas. Las anemias se clasifican según tú las ves en el microscopio, y de acuerdo a como tú las ves en el microscopio, pues tú puedes inferir su origen. Por ejemplo, si yo voy al microscopio y veo que los glóbulos rojos son chiquitos y pálidos, pues yo infiero que ese paciente probablemente tiene una anemia porque le falta hierro. A estas alturas ustedes deben de saber que la hemoglobina es la molécula encargada del transporte de oxígeno en la sangre, la que le da el color rojo, y que en su estructura el elemento que permite precisamente que se una al oxígeno es el hierro. Y para usted sintetizar hemoglobina, usted necesita hierro. Las mujeres tienden a hacer con más frecuencia anemia por deficiencia de hierro porque sangran una vez al mes, su ciclo menstrual, ¿verdad? Y si no mantienen una ingesta durante su periodo fértil, durante la etapa fértil de su vida, una ingesta adecuada de hierro, pues fácilmente se descompensa. Las embarazadas también tienen requerimientos lógicamente elevados de hierro, porque son 2 personas que hay consumiendo hierro. Y por eso ustedes ven que hay mujeres embarazadas que le da con comer tiza y pintura, porque no solamente necesitan hierro, también necesitan calcio para que se formen el esqueleto del feto. Y por eso también a las embarazadas pues se le da hierro preventivamente, sistemáticamente. Toda la embarazada hay que darle hierro. Otros estados carenciales, ya más dramáticos, si ustedes quieren, son las desnutriciones, que pueden ser por calorías o por proteínas. Generalmente se combinan las dos. A la desnutrición por proteínas se le llama kwashiorkor, que es un nombre que le pusieron en África, y le dicen niño de azúcar. Y es terrible porque esos niños se ven gordos porque están hinchados. Si no tienen proteína, no pueden mantener el líquido dentro del cuerpo y se dematiza, se hincha el muchacho, porque se pierde lo que se llama la presión coleido-osmótica, que es la que mantiene el líquido dentro de los vasos sanguíneos. Mientras que hay desnutrición por falta de carbohidratos, que se llama marasmo, que ya tiene otro aspecto del niño. Aquí es muy rara la desnutrición en nuestro país, sobre todo en el Cibao. Aquí es muy difícil que usted vea desnutrición. Quizá entre inmigrantes ilegales, que es una de las formas en la cual la pobreza se distribuye, ¿tú ves? Pero realmente aquí yo mismo no he visto desnutrición aquí, desnutrición infantil. Entonces, esos son los estados carenciales. Hay enfermedades que resultan de traumatismo. Esas son fáciles. Usted se da un golpe, se rompe un brazo y hay que arreglarlo. O sufre una en el cráneo y hay que meterlo en intensivo y bajarle el edema cerebral. Ese es otro grupo de enfermedades. Tenemos entre las inflamaciones las enfermedades autoinmunes, que son generadas por el propio cuerpo. El cuerpo se defiende, se pasa de contento y entonces ataca a sus propios tejidos. Y ahí está el lupus eritematoso sistémico, las artritis reumatoideas y la espondilitis esclerosante y una serie de enfermedades. Hay enfermedades paroxísticas, que son las que dan en ataque. Muchas no se conoce su origen, como la epilepsia. Ahora en la televisión le están hablando de enfermedades del sistema nervioso central, pero realmente yo no
no quiero como meterme tanto con eso, en eso en ustedes. Yo lo que quiero es que ustedes tengan una idea general de las enfermedades, lo que van a ser médicos ahora, ¿verdad? Y sobre todo que sepan cómo funciona el cuerpo y qué ocurre cuando eso se daña y cuál es el mecanismo. Por ejemplo, Erickson me decía que era alérgico a las picaduras de abejas y avispas. El mecanismo por el cual se produce esa reacción es la reacción de hipersensibilidad inmediata o reacción tipo 1 en la clasificación de Hell y Coombs. ¿Qué ocurre? Cuando se presenta la sustancia agresora, en este caso la picadura y las proteínas que hay en el aguijón de la víctima, el cuerpo lo que hace es que libera un tipo de anticuerpo que se llama IgE, si ya está sensibilizado. Ese anticuerpo se inserta alrededor de unas células especiales que se llaman células cebadas y los rodean. Cuando viene el alergeno, la sustancia que te causa la alergia, la picadura, etcétera, se une a ese anticuerpo, que también se le llama reagina, a la IgE, y hace que esa célula cebada se desgranule, porque dentro de la célula hay varios gránulos que tienen sustancia específica. Por ejemplo, tienen histamina. Y la histamina es la que da la comezón y la que hace que se dilaten los vasos sanguíneos. Y por eso, si la reacción alérgica es lo suficientemente extensa y grave, pues el paciente se choca, entra en un choque anafiláctico porque se dilatan todos los vasos del cuerpo y cae la presión y pierde el sentido. ¿Ok? Finalmente, hay enfermedades que son por trastornos funcionales. A esos trastornos funcionales, si es por exceso, le añadimos el prefijo hiper, ¿verdad? Que quiere decir mucho. Si es por defecto, le añadimos el prefijo hipo, que quiere decir poco. Entonces tenemos, por ejemplo, el hipertiroidismo, las mujeres que sufren del tiroides. Generalmente las enfermedades endocrinológicas son más frecuentes en las mujeres, porque las mujeres tienen un sistema endocrino más complicado. Entonces, en el hipertiroidismo, que puede ser de diversas causas, porque la producción hormonal se regula a través de un mecanismo muy fino que se llama de retroalimentación negativa. Eso búsquenlo ustedes, busquen un chingo en Google. Entonces, cuando hay una hiperproducción de una hormona, en el caso de la hormona tiroidea, un hipertiroidismo, puede ser por liberación, hiperactividad de la propia glándula, la tiroides, que está en el cuello, ¿verdad? Detrás del cartílago del mismo nombre. Ahí donde ustedes tienen los varones, la nuez de Adán, ¿verdad? Ese cartílago tiroides. Y ustedes se buscan por ahí y ustedes pueden sentir la tiroides, sobre todo en personas delgadas, cuando hay una producción, les decía, excesiva de hormona tiroidea, entonces se da esa condición que se llama hipertiroidismo, que da taquicardia, sudoración en las manos. Hay gente que se pone loca porque la tiroxina, las hormonas tiroideas son estimulantes. Por el contrario, cuando hay una producción disminuida, un hipotiroidismo, entonces tú ves que la persona gana peso, se pone lenta, se puede confundir con una depresión, etcétera. Hasta aquí vamos bien. Pregunta. Entonces, oigan lo que ustedes van a hacer. Lo primero, ustedes van a repasar con el mismo video de esta reunión, ¿verdad? Lo segundo, yo les voy a poner una actividad en Google Classroom para que me la llenen sobre estos temas. Les voy a poner también una actividad en Quixis. Eso de aquí al viernes, no se preocupen. Entonces, nada, lo dejamos hasta aquí. ¿No tienen preguntas?
Alguien resúmame lo que vimos. Rápidamente. Edison. O Ronald. Hagamos un resumen breve de lo que hemos visto hasta ahora. Acuérdense, váyanme haciendo el mapa conceptual de los tejidos y su origen embrionario. Con eso que dijimos. Que esa es una de las cosas que les voy a pedir que me suban en clase. Pues está bien, bye bye. Hablamos, hoy es miércoles. Vamos a ver si nos reunimos el lunes otra vez. Pues ya ustedes saben, seguimos hablando por el WhatsApp. Cualquier pregunta me tiran por ahí. No, los tejidos y su origen embrionario, recuerda. Lo que son del mesodermo, lo que derivan del endodermo, lo que derivan del ectodermo. Ok. Si no hablan, entiendo que están de acuerdo. Pues nada, bye bye. Buen provecho, vayan y coman.